camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces, año 30 después de Cristo, en medio de un mundo en guerra por el poder y una extensa religiosidad por creer tener la verdad, un hombre sencillo y humilde empieza a predicar un mensaje de salvación y afirmando que Él es el camino, la verdad y la vida. Habíamos mirado en nuestras lecciones anteriores mucho de lo que sucedía en el tiempo de Jesús. Y entendiendo todo ese panorama de lo que sucedía en el tiempo de Jesús, vamos a entender mucho mejor el mensaje y cómo lo entendían, cómo llegó este mensaje de Cristo Jesús. Sí, en esta región del mundo que predominaba el pensamiento griego del platonismo, el judaísmo rabínico y sus diferentes creencias de la Torah o de la ley, del Pentateuco, ¿sí? El Hijo de Dios trae un mensaje para guiar a su pueblo al conocimiento de la verdad, que es algo muy importante. Una verdad que necesitamos encontrar en este tiempo, que marca una decadencia igual o peor que el tiempo en el que el Señor Jesucristo vivió. A lo largo de este recorrido histórico del tiempo en que el Señor Jesucristo vivió, hemos identificado y analizado la filosofía platónica romana, la filosofía rabínica judía y los diferentes grupos sociales y religiosos en el tiempo de Jesús. Vamos a empezar a discernir el mensaje del Señor Jesucristo. Eso que nos identifica en este estudio desde el principio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el tiempo del Señor Jesucristo, mirábamos hace 15 días que cómo estaban los judíos, ¿sí? Con todo lo que hemos estudiado y mirado, estaban sin camino, sin verdad y sin vida. Así estaban los judíos cuando Jesús llegó. ¿Y cómo estaban los gentiles? ¿Sí? Decíamos que estaban lejos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Recuerden que la palabra gentil se refiere a todos aquellos que no eran del pueblo judío. Y gentil significa paganos, o sea, nosotros estamos dentro de los paganos, de ese pueblo gentil que no creía en Dios Yahvé para los judíos. Entonces, ¿cuál fuera el primer mensaje del Señor Jesucristo? ¿Cuál fue? Todas las palabras de los profetas, todas las especulaciones en cuanto al Mesías y todos los cálculos del cumplimiento al reino de los cielos, el Señor Jesucristo lo pronuncia en su primer mensaje. Entonces, como habíamos estudiado, ¿sí? Las diferentes ideologías del judaísmo, ¿sí? Las diferentes filosofías, muchos creían en el reino de los cielos, ¿sí? Muchos hablaban del reino de los cielos, muchos hablaban del final de los tiempos, ¿sí? Y Jesús, en su primer mensaje, ¿qué pronuncia? Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pues miramos, ¿sí? Que el tiempo se cumplió, el reino se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, la buena noticia, la buena nueva, el nuevo mensaje, que significa evangelio, evangelium. Entonces miramos, ¿sí? Que muchos de los fariseos, los escribas, los esenios, ¿sí? Calculaban los tiempos de la profecía de Daniel, ¿sí? Y mirábamos que los esenios se fueron al desierto a esperar al Mesías, ya que ellos se separan del sacerdocio del templo de los saduceos, porque sabían que estaba corrompido. Entonces ellos se fueron al desierto a esperar este reino mesiánico, ¿sí? Y también el apocalipsis del reino, porque eso hablaba también Daniel, ¿no? Hablaba de que
también iba a venir una destrucción. Entonces Mateo dice, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas en esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia, la buena nueva acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban, ¿qué? Confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces, si nos trasladamos al tiempo de Jesús, ¿sí? Imagínense todas esas filosofías de los rabinos. Además, el helenismo, ¿sí? Judío, esa enseñanza, esa doctrina mezclada, ¿sí? Del griego que traían los que no vivían en Judea, sino los judíos que nacieron en otras naciones. Entonces había mucha filosofía, ¿qué es? Mucho tema en cuanto al reino, en cuanto a Dios, ¿sí? Y Jesús, hermanos, trae otro mensaje, otra buena noticia, algo completamente diferente, hermanos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo estaba ese pueblo confundido? Y además estaba, ¿qué? Desamparado, como ovejas sin pastor. Sí, un pueblo sin guía, sin esperanza, despreciado y olvidado por sus maestros que solo veían por sus necesidades y su religiosidad, pero despreciaba y abandonaba a los suyos. Entonces, miramos acerca de la parábola de quién? Del buen samaritano. Analizamos lo que significaba esa parábola. ¿Sí? Ese mensaje que llegó a ese pueblo que estaba confundido, a ese pueblo que estaba guiado por religiosos que no hacían una buena obra a los que caían porque no querían contaminarse del pecado, porque las enseñanzas y las creencias, ¿sí? Eran que si alguien caía en desgracia, ¿era por qué? Porque estaba en pecado. Entonces pasó el sacerdote, pasó el levita y miramos que no hizo nada. Y luego miramos que pasó el samaritano. Y ya habíamos estudiado quién era el samaritano, ¿sí? Ese pueblo que plagió la Biblia y que tenía su propia Biblia, su propio Antiguo Testamento, ¿sí? Pero cambió mucho, ¿sí? Para no identificarse con los judíos. Entonces eran odiados, eran despreciados. Y Jesús habla del buen samaritano, hermano, ¿sí? Y les da una enseñanza grandiosa y maravillosa. Luego miramos que Jesús va ¿a dónde? Al monte y enseña el sermón, ¿sí? Enseña el sermón del monte, ¿sí? El de las bienaventuranzas, de las personas bendecidas, a los pobres de espíritu, ¿sí? Y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces miramos sobre las bienaventuranzas, ¿sí? Y terminamos en el pueblo necesitaba un mensaje de reconciliación y esperanza con su Creador. Y el maestro con su doctrina quebrantó esa barrera de desprecio y estigma, acercó a su pueblo al Padre y les enseñó su misericordia. Por eso parte del subtítulo de este tema se llama La doctrina del Señor Jesucristo. Vamos a mirar hoy sobre lo que sucede en la casa de Simón el fariseo. ¿Qué enseñanza o qué doctrina, o sea, sí, qué enseñanza Jesús predicó en esta casa? ¿Qué le enseñó a Simón? ¿Qué le enseñó a aquellos que estaban reunidos en la casa de Simón? Y esto está basado en Lucas capítulo 6,
36 al 50. Lucas, el capítulo 6, 36 al 50. Dice, Dios habla hoy. Esta versión es una versión católica, hermanos. Dice, un fariseo invitó a Jesús a comer y Jesús fue a su casa. Estaba sentado a la mesa cuando una mujer de mala vida que vivía en el mismo pueblo y que supo que Jesús había ido a comer a casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos el perfume. El fariseo que había invitado a Jesús, al ver esto, pensó, si este hombre fuera de veras un profeta, se daría cuenta de qué clase de persona es esta que lo está tocando, una mujer de mala vida. También, hermanos, ¿sí? En este estudio vamos a hacer también la aplicación para nuestras vidas, ¿sí? Porque es importante que cada mensaje, cada estudio, ¿sí? Aunque nos traslada, aunque nos enseña, aunque nos edifica en cuanto a lo que Dios enseñó, también tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, en esta historia se identifican dos personajes, Simón, el fariseo, y la mujer pecadora. Muchos dicen que era María, la hermana de Lázaro. En algún tiempo se decía que era María Magdalena, de Magdala. Pero en ese tiempo, sí, el nombre María era muy común, hermanos. Lo que dice es este pasaje de Lucas, simplemente que era una mujer pecadora, una mujer de mala vida. Para muchos historiadores, para muchos teólogos, una prostituta. Por eso se creía y se pensó durante mucho tiempo que se la calificó que era María Magdalena, la prostituta, aunque sabemos que ella no fue prostituta, porque dice la Biblia que Dios, Jesús, expulsó a 7 demonios que había aquí en ella. Ella era una mujer endemoniada. Entonces, aquí nos habla de una mujer pecadora, ¿sí? Y Simón, el fariseo, o sea, un hombre religioso, un hombre santificado, un hombre conocedor de la ley de Dios y una mujer que violaba la ley de Dios. Hemos estudiado que los fariseos eran un grupo judío, religioso, que basaba su fe en la Torá, en los 5 primeros libros de la ley, los profetas, ¿sí? Y la tradición oral de los ancianos, que luego se conoce como el Mishnah, ¿sí? Esa era su fe, su doctrina. Y la mujer pecadora, una mujer de baja reputación y rechazada por la comunidad judía. Entonces, imaginémonos esa escena, hermanos. ¿Sí? ¿Qué pasaría en la mente de esta mujer? ¿Cuál sería la historia de esta mujer? ¿En qué estaba fragmentada la historia de esta mujer? Su comunidad la rechazaba. Su comunidad la despreciaba. Y es más, podemos mirar que Simón mira cómo esta mujer le toca, le baña sus pies, ¿sí? Y para la ley rabínica y para las tradiciones de los rabinos, o sea, en el Mishnah, ¿sí? Era impuro que un pecador se acerca al hombre, y mucho menos una mujer, y como decía, de mala vida, ¿sí? O sea, no era buen visto. O sea, el rabino, perdón, si una persona normal del común, ¿sí? Tenía ciertos parámetros
y ciertos restricciones con esta clase de personas por no contaminarse del pecado, ¿sí? Imagínese un maestro, un rabí, ¿sí? Para un maestro, eso era indecoroso, eso era deshonroso, eso era quitarle la credibilidad, quitarle la santidad, quitarle la espiritualidad. Y entonces por eso este Simón se sorprende. Pero Jesús no interrumpe la situación. Jesús no hace nada por cambiar lo que esta mujer estaba haciendo, llorando a sus pies y secando sus pies con sus cabellos. Qué deshonroso ese cuadro que estaba mirando Simón. ¿Mm? Para muchos, sí, mire que en muchas maneras, de muchas formas, nos sentimos en ocasiones así delante de Dios. Tal vez sin, como dice el centurión, no somos dignos, ¿sí? Pero este cuadro nos muestra la misericordia de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ninguno de nosotros, ¿sí? Podemos sentirnos de menos o podemos sentirnos excluidos, ¿sí? Cuando realmente venimos a Jesús, cuando llegamos a sus pies, cuando lloramos en sus pies, ¿sí? De pronto, Jesús, Dios, sí conoce nuestra condición cuando es verdadera, pero de pronto muchos actúan como ¿quién? Como Simón, el fariseo. Él no entendía y no tenía el discernimiento, ¿sí? Para mirar el corazón de esta mujer. Simplemente acusó, simplemente juzgó. Y entonces Jesús, ¿sí? Enseña a través de una parábola, le da una enseñanza a Simón. ¿Qué nos dice? Entonces Jesús le dijo al fariseo, Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó, dímelo, maestro. Jesús siguió. Dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no le podían pagar, el prestamista les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos le amará más? Simón le contestó, me parece que el hombre a quien más le perdonó. Jesús le dijo, tienes razón. Entonces, mirando a la mujer, Jesús dijo a Simón, ¿sí? Algo muy interesante, hermanos, lo que Jesús habla. ¿Qué método de enseñanza utilizó el Señor Jesucristo para edificar y exhortar, hermanos, perdón, a Simón el fariseo? ¿Qué método? Las parábolas, ¿sí? Una parábola es una narración corta y simbólica que a través de una historia o ejemplo enseña una lección o verdad. Interesante, hermanos. Dice Mateo 13:34, Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. La doctrina del Señor Jesucristo. Siempre hablo acerca de la pedagogía, ¿sí? Es el método de la enseñanza, ¿sí? Entonces, cuando en la escuela, ¿sí? En el jardín o en los primeros años de ese conocimiento de números y letras,
¿Cuál es la pedagogía? ¿Cuál es la forma en que se enseña a los hombres y a las mujeres a aprender a leer y a escribir? ¿Sí? Hay muchas formas. A través de canciones, ¿sí? A través de dibujos. Acá en Colombia había un libro que se llamaba el libro Nacho, ¿sí? Y entonces nos enseñaban la A. Y entonces nos ponían una ala, ala. Ponían un avión, avión, ¿sí? Entonces, esa pedagogía que se enseña en los primeros años. Y luego vamos subiendo de grados y el método de enseñanza es un poquito más que, más complicado, porque pasamos de aprender los números, vamos a dónde? A las sumas, la resta, la multiplicación y la división. Mire, lo más fácil, la suma. Luego sigue algo de la resta, que son cosas muy fáciles y elementales, pero luego se sube un gradito más, tiene la multiplicación y un gradito más la división, y luego pasamos a otros años, que empieza ¿qué? Ya la que es en física, ¿sí? La raíz cuadrada y un poco de cosas que para muchos eso es muy complicado, ¿sí? Y entonces imagínense en todo lo que giraba en el torno de los judíos de aquella época. Y todos, ¿qué utilizaban? ¿Sí? Los saduceos, sabemos que utilizaban los 5 primeros libros de la ley de Dios, porque los demás libros del Nuevo Testamento para ellos no eran ley, y mucho menos las tradiciones de quienes, de los ancianos que los tenían los escribas y los fariseos. Los fariseos cada vez que hablaban de la palabra de Dios, hacían a un lado la ley de Dios específicamente y enseñaban, era la tradición de los ancianos. Porque recuerden lo que les dice Jesús, ustedes violan la ley de Dios enseñando sus costumbres. Los esenios igual tenían su forma diferente de entender las escrituras, pero todos ellos, ¿qué manejaban? El Antiguo Testamento. Pero Jesús, su metodología, su doctrina fue completamente diferente. A través de historias, a través de ilustraciones, a través, como uno puede decir, de cuentos, de fábulas, podríamos decir, ¿sí? Empieza a enseñar la palabra de Dios. Yo a veces digo, bueno, ¿por qué no utilizó un mensaje completo de Isaías, de Daniel, de David? ¿Por qué no se puso a hablar de José, la historia de José? ¿Por qué no se puso a hablar de Moisés, de lo que Moisés hizo en el desierto? Miren que Jesús hablaba de estos personajes bíblicos, pero su enseñanza era muy diferente a los maestros. Y por eso dice que él nunca les hablaba sin usar parábolas. ¿Mm? Entonces, a través de esta parábola, hermanos, ¿sí? Entonces, mirando a la mujer, Jesús dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me saludaste con un beso, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. No me pusiste ungüento en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por esto te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Entonces miramos la actitud del fariseo. Miramos que Jesús le habla a través de una parábola. Y a través de esa parábola, Jesús que
le enseña ya directamente. Y después de esta ilustración de la parábola, el Señor Jesucristo expresó su doctrina por encima de las costumbres de los judíos, hermanos. Es interesante mirar por qué Jesús le habla específicamente como en orden lo que esta mujer pecadora hizo con él y lo que Simón no hizo con Jesús. Entre rabinos tenían una serie de cortesías, pero Simón no tuvo ninguna atención con el Señor Jesucristo. ¿Mm? Cuando un maestro invitaba a otro maestro, ¿sí? Según las leyes del Mishnah, de Talmud, ¿sí? Tiene que darle honra, honor al maestro que entra a su casa. Uno de ellos era lavarle los pies, ¿sí? Como una situación de purificación, ¿sí? De humildad ante el maestro que llegaba, ¿sí? Y encontramos eso mismo de pronto en Jesús, en la última cena, ¿sí? Jesús lava los pies a quienes, a sus discípulos. Recuerden que los judíos, ¿sí? Dejaban sus sandalias afuera de sus casas porque no querían entrar con los zapatos, ¿sí? Porque con los zapatos sucios, porque no sabían si de pronto ellos estaban caminando por lugares inmundos, por donde gente pecadora como esta mujer caminó o estuvo. Entonces dejaban sus sandalias y lo primero que hacían era lavarse los pies, ¿sí? Y en este caso, el que invitaba tenía que lavarle los pies. Echarle aceite de oliva en sus cabellos. Sí, era una cantidad de cortesías que hacían y están descritas, hermanos, en el Talmud, en las costumbres de los judíos, en las costumbres que tenían que ver la reverencia, el honor, sí, ante el maestro invitado. Pero este no hace nada. Tal vez la intención de Simón era que deshonrarlo y humillarlo. Entonces nos preguntamos, ¿para eso lo invitó? Porque desde ahí estamos mirando, ¿sí? Que lo estaba deshonrando, que lo tenía en menos. Y que Jesús, a través de una parábola, enseña algo con lo que hizo la mujer pecadora con él. Dice, ¿ves a esta mujer? Dice esta versión para todos. Dice, ¿ves a esta mujer? Vine a tu casa y no me diste agua para lavarme los pies, mientras que ella los ha mojado con sus lágrimas y los ha secado con su cabello. Tú me saludaste de beso. El ósculo santo no nace en la iglesia primitiva. El ósculo santo era un beso en la mejilla, sí, que los judíos tenían por costumbre. Pero desde que llegué, ella no ha cesado de besarme los pies. No me diste aceite para arreglarme el cabello, pero ella ungió mis pies con perfume en aceite. Te digo que se puede ver que muchos pecados le han sido perdonados. Y por eso ahora me demuestra mucho amor, porque el que poco se le perdona, poco ama. Entonces, hermanos, ¿sí? Mire qué tan importante es lo que hace nuestro Señor Jesucristo en la casa de Simón. Su doctrina es maravillosa, hermanos. Su enseñanza no se apega a un libro del Antiguo Testamento. Su enseñanza es práctica. Va de una parábola, de una historia, ¿sí? Algo práctico, real, que estaba sucediendo en el momento.
pero que a través de esa parábola hace el inicio o como el abrebocas para con lo que hizo esta mujer pecadora, ¿sí? Penetrar en el corazón de Simón, darle de bofetadas en su corazón a su orgullo, a su altivez. Y además da una enseñanza maravillosa. Luego dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Los otros invitados que estaban allí comenzaron a preguntarse, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús añadió dirigiéndose a la mujer, por tu fe has sido salvada, vete tranquila. Entonces miramos, ¿sí? En su primer mensaje, Jesús, ¿qué dijo? El reino de los cielos se ha acercado. El tiempo se ha cumplido. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Crean en ese nuevo mensaje, en ese mensaje de salvación. Y ese mensaje de salvación que tenía, ¿a qué vino el Señor Jesucristo? ¿Cuál era su mensaje? Él vino a perdonar los pecados y a reconciliarnos con Dios. Jesús vino a darnos esperanza por medio de la buena o nueva noticia, que es que el Evangelio. Entonces, la doctrina del Señor, o sea, traía un mensaje completamente diferente. No era un mensaje que condenaba en el momento, ¿sí? Porque estaba dándole salvación a todos aquellos que creían. La gente mismo se estaba condenando al no creer este mensaje de salvación. Jesús estaba en medio de los fariseos, pero ellos no creían en el mensaje de Jesús. Estos eran religiosos, conocían la ley, las costumbres, tradiciones, se hacían maestros de su propia opinión, de su propio conocimiento, pero no podían discernir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es tan importante cuando Jesús le dice a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿Mm? ¿Qué podemos aprender y qué podemos aplicar de esta pequeña lección de hermanos acerca de la doctrina del Señor Jesucristo? A veces, hermanos, nos volvemos fanáticos del estudio de la palabra de Dios. A veces, hermanos, idolatramos la palabra de Dios, tal como los fariseos lo hacían, tal como los escribas, tal como los saduceos. Los saduceos idolatraban el templo, eso era su imagen del Dios vivo, porque supuestamente ahí estaba Dios, ahí estaba la presencia de Dios. Muchos idolatran un libro, hermanos, ese libro que se llama la Biblia, y lo adornan, lo desempolvan, le hacen un altar. ¿Mm? Otros idolatran parte de la palabra de Dios y la hacen parte de su vida, como si eso fuera lo único fundamental y elemental de la doctrina del Señor Jesucristo. Y mire que Jesús, no utilizando el Antiguo Testamento, porque aquí no miramos que en ningún momento utiliza el Antiguo Testamento, sino utilizando su pedagogía, su enseñanza, sus parábolas y la vida misma de las personas, las cosas que hacían las personas. Su enseñanza era mucho más clara de lo que los otros, a través de años de estudio, porque eran años de estudio,
no podían comprender, hermanos. Jesús, el camino, la verdad y la vida, hermanos, nos lleva a enfocarnos, a amar la vida del Señor Jesucristo, amar la obra del Señor Jesucristo, amar la iglesia del Señor Jesucristo. Y la iglesia somos cada uno de nosotros. Y en esa misma iglesia, hermanos, hay muchos que están caídos, hay muchos que están enfermos, hay muchos que se han descuidado, hay muchos que estamos también nosotros siendo parte de matarlos y sepultarlos. Pero si el Señor Jesucristo estuviera aquí, ¿sí? El Señor Jesucristo a través de Pablo, del Espíritu Santo, que dijo, el Señor no retarda su promesa porque no quiere que ninguno de nosotros perezcamos. El apóstol Pablo no dijo, no quiere que ninguno de ustedes perezca. No, él se incluye en ese grupo de personas porque no quiere que ninguno de nosotros perezcamos. Entonces, hermanos, Jesús, el camino, la verdad y la vida, nos lleva a amar a Jesús, a conocerlo a Jesús, a conocerlo a Él, conocer sus palabras, esa gracia y esa misericordia que tenía con las personas que estaban caídas. Todo lo contrario a lo que hacían los rabinos, la filosofía del momento. E incluso, hermanos, los judíos, los helenitas, la religión platónica o la filosofía platónica era más misericordiosa que las mismas ramas del judaísmo. Y entonces podemos encontrar, hermanos, en estas tres ejemplos de la doctrina del Señor Jesucristo, cómo Jesús, a través de una parábola, la del buen samaritano, les está enseñando lo mismo. Misericordia quiero y no sacrificio. Cuando habla en el Sermón del Monte, está hablando a todas esas personas afligidas, caídas, desamparadas, desahuciadas, despojadas, que no tenían el privilegio de pronto de conocer la escritura. Y de pronto era mejor, por eso eran pobres de espíritu. Porque si la hubieran conocido, hubieran sido como los fariseos, como los escribas, como los saduceos o como los esenios. Hubieran despreciado al maestro. Pero esas personas sin letras, esas personas sin vulgo, esas personas sin años de estudio, de conocimiento en las escrituras, eran esos pobres de espíritu, esos pobres de conocimiento que iban a venir al reino de los cielos. ¿Mm? Y podían entender ese mensaje verdadero y real. Jesús vino a perdonar los pecados. Jesús vino a reconciliarnos con Dios. Jesús vino a darnos esperanza. Y esa esperanza nos la dio a través de qué? Del Evangelio. Hermanos, que Dios los bendiga. Amén, amén, hermanito. Hermanito Jaime. Se quedó dormido. Bueno, hermanos, entonces vamos a pedir a un hermano que tenga la bondad de orar para continuar. Vale. Bueno, oremos conmigo.
Bendito Padre Celestial, agradecemos en esta noche porque nos has dado la vida, la salud, además nos has dado el alimento espiritual que es tu palabra. Gracias, Padre, porque esto nos despierta para darnos cuenta, para ver tu misericordia, tu amor, lo que los hombres, lo que la sociedad rechaza, tú les recoges, tú les salvas, tú la limpias, purificas y santificas para que sean ciudadanos de tu reino. Gracias, Padre, por enseñarnos a tener misericordia, a tomar en cuenta a la gente vulnerable. Señor, si no fuera por tu palabra, nada sabríamos. Si no fuera por tu sabiduría, no sabríamos qué hacer. Padre, haz que estas enseñanzas, estos versículos, quede grabado en nuestras mentes, en nuestros corazones, para practicarla. Y no solo para practicar, sino también para difundirla.